Muy buenas, bienvenidos a Málaga en Antena. Comenzamos nuestro magazine hoy con el espacio Enigmas y Misterios con Cristina Candela. Enigma, buenas tardes. Enigma, Cristina. Y su enigma. Buenas tardes. Me has cambiado el nombre. Buenas tardes, digo. Estoy yo todavía un poco que me deja la mente en las vacaciones. En la playa. En la playa. Bueno, Cristina, ¿qué tal todo? Pues muy bien, aquí investigando casos nuevos. ¿Sí? y bueno, intentando resolver esos misterios. Y hoy un misterio interesante porque vamos a hablar de experiencias cercanas a la muerte. Un tema muy bonito con el que empezar la tarde de Málaga en Antena. Experiencias cercanas a la muerte. A ver, nos vamos a acercar a este tema a través de una entrevista que tú hiciste hace algunos días, ¿no? Sí, así es. Hicimos una entrevista a Enrique Muñoz, ¿Sí? Que bueno, es un investigador que ha estudiado estos casos durante muchísimos años y que, bueno, de forma muy amable pues nos atendió, ¿no? Pues vamos a ver esa entrevista y luego la comentamos, ¿te Muy parece? bien. Venga. Buenas tardes, hoy estamos aquí con Enrique Muñoz, un investigador que ha pasado muchísimos años de su vida investigando la experiencia cercana a la muerte. Hola Enrique, cuéntanos un poquito qué son las experiencias cercanas a la muerte. Pues son esas experiencias que se conoce por las películas y por las cosas que se han hablado de las personas que en un momento dado de la vida pues pierden la vida por unos momentos y son resucitadas a través de algunos aparatos o por sí solos sale de ese trance. Entonces están unos cuantos minutos clínicamente muertos y recuerdan ellos que salen de su cuerpo y llegan a ese túnel que dicen que se ve luego al final la luz, y al llegar a ese túnel pues se encuentran con familiares ya fallecidos y que saben si pasan de ese túnel que ya no vuelven otra vez a la vida. Entonces ahí se paran y parece que alguien o algo le puede decir que se vuelvan para atrás, que sigan viviendo, que no es su momento, y entonces vuelven otra vez a la vida. Y esas experiencias que ellos pasan se llaman experiencias cercanas a la muerte. Yo creo que hay diferencia. Mucha gente dice que tienen alucinaciones, o bien que el cerebro está preparado para que en el momento de la muerte se vean cosas para aminorar lo que es el efecto del miedo a la muerte, pero en realidad han pasado muchos casos de ciegos que han visto y que han regresado y han contado pues el traje que llevaban puestos los familiares que estaban fuera del quirófano, han contado cómo estaban en otras ciudades viendo a sus familiares, como el coche que llevaba, el color de coche, la matrícula. Han contado también los aparatos que estaban usando los médicos, e incluso ha habido niños que también pues han contado experiencias de ver a sus tíos o algo por así. Entonces dicen otros que la experiencia de esa cercana a la muerte es el deseo. O sea, yo tengo el deseo de cuando me muera pues ver a mi padre, si soy un niño, porque todos los niños que se les ha hecho eso se le ha preguntado que a quién querían ver en un caso de muerte. Son niños terminales, ¿no? Y la doctora Elizabeth Kubler-Ross pues estaba estudiando durante 40 años estos temas, y los niños todos decían que querían ver a sus padres. Pues ningún niño vio a sus padres si no estaban fallecidos los padres, veían a sus tíos y eso, y a los niños no se le comenta pues ha muerto tu tío Paco, tu tío Pepe. Y luego eso, pues los ciegos vamos a quitarle del cerebro oxígeno y a ver si así ven más cosas, porque según los especialistas, y luego otros dicen que son alucinaciones, y según los expertos neurólogos dicen que las alucinaciones ven normalmente por el LSD o por la ketamina que se usa para dormir a la gente antes de operarle, para anestesiarlo. Pues entonces lo que ven es formas regulares como polígonos, círculos de colores, y luego que salen de ese trance desorientados. Sin embargo, cuando una experiencia cercana a la muerte, la persona no solo sale desorientado, no tiene miedo, cuando en una alucinación sí se tiene miedo, y además salen la mayoría de las personas con poderes psíquicos. Entonces, bueno, ¿qué es eso de la experiencia cercana a la muerte? Que salen con poderes psíquicos, lo viven una experiencia real, y no es lo mismo que una alucinación ni pérdida de aire en el cerebro. O sea que yo lo veo como realmente la experiencia como es. Además hay millones de casos en todo el mundo. Y bueno, has comentado eso, que hay millones de casos en todo el mundo. ¿Se sabe si esta experiencia después implica temor a la muerte o al revés, no? No, normalmente es al revés. La persona que ha tenido esa experiencia ya nunca más le va a temer a la muerte. Y además se vuelven menos materialistas, se vuelven más espirituales, y ya te digo, algunos, la mayoría, suelen ya quedarse con un don psíquico, pues suelen ser ya a partir de ahí medium, y pueden ser también personas que tengan pues precogniciones o tengan sueños premonitorios, y casi todos aparecen con una nueva psique, y para mejor siempre. Nunca han tenido miedo a la muerte.
aunque en algunos casos sí que ha habido gente que ha tenido unas experiencias malas, porque claro, cuando una persona no es buena, pues se va a encontrar en un sitio o en una dimensión donde realmente hay personas malas también. Entonces, la experiencia de estas personas negativas pues puede causarle un temor a la muerte, porque siempre nos hablan o hablamos de las experiencias bonitas, pero el doctor Carlosi pues ha hecho muchísimas experiencias cercanas a la muerte y se ha encontrado con estos problemas también, que hay personas que tienen una experiencia cercana a la muerte muy mala, y entonces esa gente sí lógicamente le tienen horror a la muerte. Y bueno, la experiencia cercana a la muerte sería la confirmación de una vida después de esta. Para mí sí, para mí sería una confirmación, porque todas las personas que vienen relatan cosas que no sabían incluso. O sea, yo conté en la conferencia que tuvimos de una niña con 12 años que cuando volvió del trance, pues le dijo a su padre que se había encontrado en ese otro lado con un niño de unos 14 años que se llamaba Julio, y que le había enseñado todo aquello, que era todo muy bonito, pero lo que a ella no le cuadraba es que ese niño decía que era su hermano. Y el padre, llorando, pues le dijo a la hija que sí, que verdaderamente antes de ella nacer, 3 meses antes, había muerto su hermano Julio, que tenía esa edad, que vestía esa ropa y que realmente era su hermano. Entonces eso no lo podía saber esa niña, que no le habían contado a los padres absolutamente nada. Y como ese caso, muchísimos. Bueno, casi todos son así, te marcan todo, porque todo viene diciendo algo que ellos no sabían ni nada de cómo visten las personas, qué cadenas llevan, se fijan mucho en lo de los doctores. Hay un caso también de una persona que vio, incluso en el hospital, fue volando hacia arriba y en el tercer piso dijo, en tal sitio, en tal lado, hay encima un zapato negro encima de una mesita de noche en una habitación cerrada, y allí estaba, ¿no? Hay otro caso que cuenta Raymond Moody en su libro. Y también dice que este señor pasó por el pasillo mientras estaba muerto, y traían una niña chiquitita, a un bebé que estaba llorando, y la gente, los médicos y la madre no sabía por qué lloraba, y él vio que es que tenía la cadera rota. Y entonces cuando él regresó a la muerte a los pocos días, fue a visitar a la niña y le dijo a los médicos que lo que tenía la niña era la cadera rota, y ya pues le arreglaron a la niña la cadera, y que cuando él se acercó, le empezó a consolarla, la niña empezó a reír y dejó de llorar. Yo he tenido la experiencia también con mi padre, en el momento que estaba muriéndose, que estaba chillando, sus 72 horas chillando porque le dolía mucho, y en un momento dado él empezó a reírse, a pegar carcajadas, a mirar hacia arriba y a sonreír, y ahí ya pues se fue. O sea, que yo me pensé que, digo, bueno, estará viendo a mi madre, estará viendo a alguien. Luego me enteré a través de una sesión de espiritismo que él había visto en ese momento a mi madre de venir y a sus padres. Y bueno, pues la verdad es que saber que no se acaba todo aquí, que nos mudamos de sitio, que no nos morimos, que esto es un traje que dejamos aquí cuando ya no nos sirve, pues para mí me da mucha esperanza, y a las personas que tienen esa experiencia muchas más. O sea, la mayoría no quieren volver, se sienten mal cuando vuelven a sus cuerpos. Por ejemplo, los ciegos vuelven a un cuerpo que no les deja ver, o los paralíticos que vuelven a una silla de ruedas donde ellos ahí, sin embargo, podían tener esos movimientos que algunas personas confunden con el deseo. Nadie tiene el deseo, cuando va a salir a la calle y lo pilla un tren y le parte las 2 piernas, de decir, no, me voy a pillar un tren y ahora quiero yo soñar, o voy a estar en el otro lado con las piernas y voy a poder correr. O sea, nadie sabe realmente lo que le va a pasar antes de morir, o cómo va a morir. Hay el 45% de infartos, y esas personas no tienen ningún deseo, no saben que, uy, me voy a morir de infarto y yo tengo el deseo de ver a tal persona o a la otra. Es muy difícil de demostrar esto, porque esto no es de laboratorio, pero la verdad es que tantos casos así no deja para mí duda de que sí. Bueno, aparte de la experiencia cercana a la muerte, los años que llevo ya trabajando pues con el tema de espiritismo y de medium, de incorporación, que incorporan a los propios espíritus, y puedes hablar con ellos y te van contando todo lo que hay, lo que existe en ese otro mundo, cómo están, cómo viven. Y yo conozco más ese sitio que este. O sea, prefiero ese mundo antes que este, porque ahí por lo menos los ve venir y sabes cómo son y a qué peligros te enfrentas. Aquí es más difícil vivir, y yo creo que sí, que de verdad que no morimos, nos mudamos. Pues Enrique, no tenemos mucho tiempo ya, muchísimas gracias. Pues ahí queda esa entrevista. Cristina, ¿qué destacarías tú entonces de este tema, de este asunto de las experiencias cercanas a la muerte?
Pues sobre todo algo que nos contó Enrique muy interesante, y es que siempre todas las personas que han sufrido este tipo de experiencias han cambiado radicalmente de opinión respecto a la muerte. Ninguno de ellos vuelve a tenerla miedo, e incluso, como ha comentado Enrique, no querían en ese momento, no querían volver a esta vida, ¿no? Y bueno, también destacar... Era una sensación placentera la que tenía. Sí, totalmente, y no solo eso, sino que una vez que están aquí lo ven como una especie de, no de castigo, pero sí de obstáculo, ¿no? Y también me ha llamado algo la atención, y es que muchas de estas personas vuelven con poderes psíquicos. Ha comentado el entrevistado. Sí, es algo que se da no solo en este tipo de experiencias, sino también, en accidentes de tráfico, que hemos comentado aquí algunas veces, hechos traumáticos que parecen desencadenar ese tipo de facultad psíquica que tienen las personas, y que en esos momentos, no se sabe por qué, salen a la luz. Desde luego este tipo de experiencias cambia desde luego la vida de las personas, porque la verán de una forma muy distinta, ¿no? Yo creo que es un antes y un después la vida de alguien que sufre o tiene la oportunidad de vivir una experiencia cercana a la muerte. Sí, además... El túnel nunca falla, ¿no? Casi nunca falla el tema de atravesar ese túnel, y al final la luz y esos seres de hace años, ¿no? Que fallecieron, seres conocidos. Bueno, ahí queda ese asunto, ese tema que desde luego podríamos seguir hablando, porque hay más que hablar, mucho que hablar sobre este asunto, pero otro programa lo dedicaremos a las experiencias cercanas a la muerte, ¿verdad, Cristina? Por supuesto que sí. La semana que viene vamos a hablar de las sectas. Sí, vamos a intentar, informar a las personas de cómo estas sectas, captan a sus adeptos, cómo actúan, cómo cambian un poco el carácter de la persona víctima en este caso. Y bueno, vamos a intentar un poco conocer más ese mundo que parece que está lejano y sin embargo está muy aquí. Está muy extendida la secta hoy en día. Cristina, eso será la semana que viene. Gracias. Hasta el miércoles de la próxima semana. Gracias a vosotros.